completar un cachitito contándoles algo de mí, lo que yo sí quiero decir, no se me enredó bastante, entonces, bueno, como decía los chicos, yo soy de Azul, vine a La Plata cuando nací en un hogar cristiano, allá en Mis Pagos. Vine acá a La Plata a mis 22 años, después de haber estudiado esa licenciatura que decía ahí muy bien Pau, en Azul. Y yo siempre había tenido como la inquietud, o no sé, el sentir de que Dios me iba a usar en mi profesión, de que Dios me iba a usar a través de mi profesión. Así que siempre tenía esa cosa como de seguirme capacitando. Por esa razón es que cuando terminé mi carrera, era bastante jovencita, y decidí venirme a seguir estudiando a La Plata. A La Plata no, yo quería ir a Buenos Aires en realidad, pero bueno, Dios me trajo a La Plata. Y me vine a hacer una maestría en dirección de empresas, se llama MBA, es un posgrado. Así que bueno, después de eso conseguí un trabajo acá en La Plata, yo conseguí algunas de mis cosas. Y bueno, y Dios dirá hasta cuándo nos quedamos por acá. Así que, pero bueno, lo que les quería contar era que en esos primeros años, en los que estuve acá en La Plata, me deja medio fiera las cosas. En esos primeros años en los que estuve acá en La Plata, bastante recién llegada, me acuerdo que cayó en mis manos una predicación de un pastor que se llama Juan Balistrelli, no sé si alguna vez alguno lo ha escuchado, un cordobés. Y este pastor hablaba acerca de algo que marcó mi vida a partir de ese momento, porque entendí un poquito más lo que significaba este propósito de servir a Dios a través de una profesión, por ejemplo. Y este pastor hablaba acerca de la importancia de entender el mandato de Dios. Es un pasaje que está en Apocalipsis que habla acerca de ser reyes y sacerdotes. No sé si lo han escuchado, se habla mucho de esto, ¿no? Pero, y este pastor hablaba acerca de esto y decía, bueno, como hijos de Dios nos hemos abocado tanto a la tarea sacerdotal que nos hemos olvidado que también se nos mandó en primer lugar a ser reyes, a reinar en el lugar donde estamos. Y ¿saben esto? Y quería compartirles esto porque eso me marcó mi vida en ese momento que lo escuché, nunca más me lo olvidé y siempre entendí que parte de mi ministerio y de mi propósito era ayudar a las personas y en mi propia vida poder entender que los lugares en los que estamos cada uno de nosotros, en nuestros trabajos, en nuestras facultades, en los barrios, en los lugares donde nos movemos, ¿sí? Ese es el lugar que Dios preparó para cada uno de nosotros para que podamos reinar. Y que vos y yo tenemos esa tarea de ser esa brecha, ese canal que abre, ¿sí? Y que hace bajar el reino de Dios a los lugares donde nos movemos. Amén. Así que, y bueno, y la excelencia tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, ¿se imaginan un rey que hace las cosas a la bartola? ¿Podemos llegar a reinar si no tenemos una mentalidad de excelencia? Yo creo que no. Por eso me encanta esta iniciativa que tienen, chicos, de poder aprender más acerca de esto que tiene que ver con los proyectos, con los sueños, con la concreción de los sueños, porque es parte importante y el hacerlo con excelencia es importantísimo para poder cumplir con ese propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros, y es que no solo vayamos con nuestra tarea sacerdotal de velar por la vida espiritual de las personas, sino también de aprender a reinar y hacerlo a través de eso que Dios puso en cada uno de nosotros. ¿Amén? Bueno, me agito un montón. Necesito de todo oxígeno que te digo, lo repite. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de la excelencia. Y yo no sé escribir el pizarrón, pero más o menos, excelencia. Bueno, ¿qué es la excelencia? Me van a tener que hablar acá, me van a tener que hablar porque me van a tener que hablar. Porque no fueron ni embarazadas. ¿Qué es la excelencia? Dar lo mejor. Dar lo mejor.
de lo que diga me está mal, ¿sí? Porque todos sabemos lo que pasa es que a veces cuesta poner palabras las cosas. Darlo mejor. ¿Qué más? Hacerlo mejor con los recursos que se tienen. Muy bien, ¿quién dijo eso? Seba. Seba. Hacerlo mejor y habla de la palabra recursos. Perfecto. ¿Algo más? Es imaginativo que están. Nada más, a ver si por contraste sacamos alguna otra cosa. ¿Qué es lo contrario de la excelencia? ¿Me escuchan sin micrófono? Sí. ¿Qué es lo contrario de la excelencia? Mediocridad. 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 ¿Qué sería la mediocridad? Un poco de conformismo. Conformismo. Hacerlo justo y necesario. Hacerlo justo. Muy bien. ¿Algo más? Hace unos días estaba leyendo un librito de Miles Munro, no sé si han leído o escuchado algo de él. Es un pastor que habla mucho acerca del potencial de las personas. Y él daba una definición que decía: la mediocridad es vivir por debajo de nuestro potencial conocido. ¿Sí? Vivir por debajo de nuestro potencial conocido. O sea que si esto es la mediocridad, ¿qué otra conclusión podemos sacar acerca de la excelencia? Si la mediocridad es vivir por debajo, ¿qué podría ser la excelencia? Desarrollar el potencial. Desarrollar el potencial y hablar un montón a la vez que no sé qué dijeron. Todos dijeron, decía más o menos lo mismo. Sí. Yo ahora decía, chicos, está todo mal, te me hacía, no puedo respirar, estoy sola. Exactamente. Explotar nuestro potencial. O sea, podríamos sacar una definición y decir que la excelencia es un estilo de vida, ¿sí? Porque no es que soy excelente en alguna cosa y soy mediocre en otra. La excelencia, la búsqueda de la excelencia es un estilo de vida, ¿sí? Que me lleva a explotar al máximo mi potencial conocido, ¿sí? El potencial que tengo. Ahora, les quiero compartir un pedacito de una parábola, que es la parábola de las monedas de oro, muy conocida. Dice, está en Mateo 25, 14, dice: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas de oro, a otros 2.000, a otros 5.000 y a otros solo 1.000, perdón, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. ¿Quién no conoce ¿Alguien no conoce esta parábola? Ahí lo veo. Yo No la conoce. Bueno, esta parábola lo que dice es, leía esta, bueno, le dio a cada uno según su capacidad, luego se fue de viaje. El que había recibido 5.000 fue enseguida, negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000, pero el que había recibido 1.000 fue, cavó en un hoyo y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000 y le dijo: señor, mire, usted me encargó 5.000, he ganado otras 5.000. Entonces su señor le respondió: hiciste bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa lo mismo con el de 2.000. El de 2.000 viene y dice: mira, gané otras 2.000. El señor le dice lo mismo: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuando viene el de las 1.000 y le dice: no, yo como tenía miedo las escondí y acá tenés lo que es tuyo, el señor se enoja, ¿sí? Y le dice: siervo malo y perezoso. Ahora, a lo que quiero ir es a que lo que quiero resaltar de este pasaje es que a cada uno dice acá que le dio según su capacidad, ¿sí?
¿Y quién de nosotros podría decir y estar completamente seguros? Es decir, conozco todo mi potencial, conozco toda mi capacidad. ¿Alguno de ustedes puede y está recontra seguro de lo que es y que no tiene nada más para explorar en su vida? No, ¿no? Porque a todos nos pasa, decimos, si tengo algún don, si tengo alguna capacidad, alguna dote escondida. Entonces, ¿Gordi, me ayudas? Sí. A repartir. Yo les voy a repartir ahí, les va a repartir ahí Mariana un papelito. Uy, esto está mojado y no sé si lo puedo escribir esto, ¿no? Hay otro ya. Sí, ahí hay más. Ahí Mariano les está repartiendo un papelito. ¿Les cuento un poquito de qué se trata? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, por mí claro. Bueno. Ned Herman un hombre, era físico y músico, nació en el 22 y murió en 1999, fue contemporáneo nuestro en su vejez. Este hombre pasó 30 años de su vida estudiando acerca del cerebro humano, ¿sí? En el 70 entra a trabajar en la General Electric en un puesto de desarrollo de capacidades, no recuerdo bien cómo se llamaba el puesto, lo debo haber anotado por ahí, gestión de la educación, y en el 78 lanza lo que se llama el test de dominancia cerebral. Nosotros no tenemos hoy, ahora acá, las herramientas para poder hacer este test como corresponde. Es un test largo, tiene muchísimas preguntas, hay que tener un programa para elaborar los resultados. Pero podemos aproximarnos. ¿Vos tenés tu papelito? ¿Tienen lapicera? Sí. Podemos aproximarnos un poquito a algunas cosas y explorar un poco nuestras capacidades. No sé si van a ver ustedes ahí para completar el papelito. Y explorar un poco nuestras capacidades. Por eso los invito a que lo vayan completando. Les quiero aclarar esto no es el test de Herman, ¿sí? Lo quiero resaltar para que no salgan acá diciendo hice claro, hice un super test, ahora sé cuál es mi mapa cerebral. No estamos haciendo el test de Herman porque no tenemos las herramientas, pero estamos aproximando y explorando un poquitito algunas capacidades nuestras. Acá hay 50 y pico de descriptores, se llaman, o atributos, que tienen que ver con distintas capacidades nuestras. Yo les voy a pedir que marquen nada más que 20, ¿sí? Ténganse fe. Que marquen nada más que 20 y que sean genuinos, no pongan lo que tienen ganas de ser, pongan lo que son, ¿sí? Porque a veces entre riguroso y flexible, no sé, uno dice, ay, pongo flexible porque tiene más onda, pero si son rigurosos, háganse cargo y pongan rigurosos, ¿sí? Si no entienden alguna palabra, me preguntan. Las amo. Yo les preguntaba quién tenía predominancia de las distintas letras. ¿Qué es el pensamiento A? Al que le dio un mayor acá, que creo que si no vi mal una sola mano, no cotiza mucho la A, es el pensamiento analítico, ¿sí? Son los hechos, el conocimiento, el entendimiento del mundo. A este perfil se le llama el experto. No hay ninguno mejor que otro, porque todos tienen tantas fortalezas como debilidades, así que no se preocupen. El experto. A ver, los descriptores que marcaron los que tienen predominancia de ese modelo mental. Riguroso, lógico, técnico, que se basa en hechos, cuantitativo, directo, racional, analítico, crítico, concreto, matemático. Es el único que debe haber sabido sacar el porcentaje, por ejemplo, así romperse la cabeza. Es como...
Bien, las competencias o las fortalezas de este modelo, de quien tiene su dominancia en este modelo mental. El razonamiento lógico, la toma racional de decisiones, la negociación, el cálculo, manejo y recolección de datos, mecanismos de funcionamiento, manejo de la precisión, priorización de objetivos y tareas, ganar, hacer análisis costo-beneficio, discutir, debatir, hacer crecer, liderar racionalmente, juzgar por los hechos. Este tipo de personas son personas que van al qué y al por qué. ¿Qué estudias vos? ¿Yo? Sí. Psicología. No tenés que estudiar eso. Te equivocaste. No, está buenísimo. Van al qué y al por qué. Van al resultado. Son el tipo de persona por ahí que se busca mucho en las empresas, cuando uno ve que dice buscan una persona orientada a resultados, ¿sí? Es el que te rinde, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a buscar el ganar, ¿sí? A este perfil se le llama pensante cognitivo. ¿Al B? Al A, estoy hablando todo del A. Vamos al B. El B es había varios B, ¿no? El B es el pensamiento secuencial, ¿sí? Organizador, tiene una mirada de pensamiento. A este perfil se le llama el organizador. Lo está echando eso. Los descriptores que han marcado: secuencial, persistente, estructurado, controlado, detallista, organizado, planeador, dominante, conservador, orador, lector. Las competencias o las fortalezas de quienes tienen dominancia en este sector: organización, mantenimiento del orden, seguimiento de rutinas, uso de métodos, conservar, estabilizar, ejecutar, implementar, secuencias con instrucciones, asegurar, administrar recursos, clasificar, presupuestar, prever, balancear, seguir reglas. Este tipo de personas son cautelosas, evitan riesgos, son disciplinados y van al cómo. Este iba al qué y al por qué, ¿sí? Este va al cómo. Sí, todo muy lindo, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a implementar? ¿De qué manera lo vas a llevar a cabo? Ese sueño, ese proyecto que tenés, ¿de qué manera vas a alcanzar paso a paso tu meta para llegar a ese lugar? Esa es la fortaleza de este descriptor. El C es el pensamiento interpersonal, comunicador, con base en los sentimientos. A este perfil, a este se le llama este es el perfil, acá dijimos pensante cognitivo, este es el perfil realista. El C, a este se le llama el comunicador. Tenemos entonces al experto, al organizador y al comunicador. Los descriptores que marcaron seguramente: empático, extrovertido, emotivo, receptivo, lúdico, cooperativo, expresivo, sensible, espiritual, musical, simbólico, intuitivo, amigable, confiable, armonizador, emocional, sentimental, lector. Las competencias o las fortalezas: armonizar, conectarse emocionalmente con el otro, simpatizar, cuidar al otro, ceder por el beneficio del otro, detectar los sentimientos del otro, enseñar, enfoque en las relaciones, ayudar al otro, motivar, evitar conflictos, interacción grupal, escuchar, expresar ideas, les importa la llegada al otro y van al vínculo. Son personas receptivas, amenas, empáticas, usan mucho el cuerpo, se acercan. Este es el perfil límbico humanitario. ¿Cómo? Límbico viene de la parte de atrás del cerebro, como la de arriba se llama cortical. Límbico humanitario. Y por último el D es el pensamiento imaginativo. La fantasía, el futuro, la proyección, la mirada holística. A este se le llama el estratega. Los descriptores que marcaron acá es visual, intuitivo, creativo, holístico, sintetizador, simultáneo, espacial, imaginativo, explorador, aventurero, rompe reglas, curioso, tomador de riesgo, mente abierta, especulador.
Las competencias y las fortalezas de quien tiene dominancia en DES es la innovación, la creatividad, visualizar el futuro, identificar patrones, pensamiento estratégico y metafórico, visión panorámica, solucionar problemas, experimentar, diseño, enfoque a cambiar las cosas, visualizar tendencias, ver el todo, improvisar, las actividades visuales, liderar participativamente. Son personas que sintetizan, vuelan, creativos en sus ideas, pero menos apegados a la realidad. A este se le llama, a este sector, idealista soñador. ¿Qué letra espantosa? Bueno, ¿por qué les pedía los porcentajes? Porque acá ustedes se pueden ir dibujando su mapa mental. Por ejemplo, les dio, no sé, un 25% de A, acá hacer el 100, acá hacer el 50, acá hacer el 25. Les dio, no sé, otro 25 en D y les dio un 40, supongamos, en C. ¿Y cuánto tengo ahí? 50 y 40, 90, le dio un 10 acá. Entonces se arman su mapita mental y pueden decir que tienen un perfil Hermann más o menos así. ¿Se entiende? Ajá. ¿Se entiende? Bueno, muchos de ustedes tenían pares ¿no? Yo tengo 2 empates. ¿Cómo 2 empates? ¿Eh? No, 2. 30-30 y 20-20. Yo también. 30 y 30 entre cuál y cuál? Entre A y B y 20-20 entre C y D. Ajá, sí. Sí, a todos nos da, seríamos enclenques si nos diera algo de todos lados. Podemos tener partes más desarrolladas, partes menos desarrolladas. Bien, pero no todos son fortalezas, también tenemos debilidades en cada uno de estos 4 cuadrantes. Si pensamos en el A, por las características y fortalezas que vimos que también a nivel interpersonal, normalmente una persona y podemos tener mucho balance con otras cosas, ¿no? Pero si nos diera y miráramos únicamente a, diríamos que son personalidades más bien frías, distantes, irónicas, puede llegar a ser seco, medio despreciativo, intolerante, muy exigente. Si vamos a ver, los maté, toda la sonrisa que tenían acá, horrible. Las debilidades del B, rutinario, quisquilloso, demasiado autoexigente, maniático, puede llegar a ser autoritario. Las debilidades de C, establece demasiada dependencia afectiva, invade y se deja invadir, es subjetivo y es parcial. Las debilidades de D, desorienta, falta de plan y estructura, es embarullado, desordenado, le falta precisión, salta de un tema a otro, da informaciones vagas e insuficientes, es ambiguo, produce inseguridad. No se ríen más. No sé por qué, se quedaron todos mudos. Yo había dicho que me había dado D, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante, chicos? ¿Por qué me parece importante resaltar estas cosas? Porque es importante conocer, ¿sí?, nuestras capacidades. Primero porque conocer nuestras capacidades nos ayuda a explorarlas al máximo, ¿sí? Dijimos que la excelencia tenía que ver con explotar nuestro máximo potencial. Y yo no puedo explotar lo que no conozco que tengo, ¿sí? Salud. ¿Eso fue un estornudo? Por otro lado, otra de las razones por las cuales es muy importante conocer nuestras capacidades es porque necesitamos reivindicar nuestras capacidades. ¿Saben? Yo tengo una carga grande en mi corazón cuando veo, por ejemplo, el sistema educativo que tenemos, un sistema educativo que privilegia este modelo de pensamiento. Si vos fuiste a la escuela y tenías una gran capacidad y tenías una gran capacidad matemática, por ejemplo, seguramente eras inteligente. Si te iba para la mona en literatura, en historia, si te agarraba las piñas con tus compañeritos, no importa, porque eras inteligente. Eras el inteligente de la clase. ¿Por qué? Porque te iba bien en matemáticas. Que es una de las capacidades y de las inteligencias que más subyacen en nuestro sistema educativo, ¿sí? Aristóteles, Bach, Newton tenían ese modelo de pensamiento. Si vos tenías
En B, ¿estoy bien? Sí. En B más o menos lo mismo, porque seguramente eras prolijo, eras ordenado, eras bastante buen alumno, entonces tal vez no eras brillante en matemáticas, pero eras un buen alumno lo mismo. Si estabas acá eras un llorón, seguramente. Entonces te iba mejor seguramente en materias de estudio que en materias de cálculo y demás, pero zafabas. Si estabas acá eras el que estaba en la luna de Valencia, el que no prestaba atención a la maestra, el burro que capaz que dibuja lindo, pero te sacaban, digamos, de lo que era el niño inteligente, ¿sí? Acá me olvidé de decir, Platón, por ejemplo, este modelo de pensamiento, el C lo tenían la Madre Teresa, Gandhi, Shakespeare, y modelo D, el menos privilegiado de todos, Einstein tenía un modelo cerebral en D, Picasso tenía un modelo cerebral en D, Da Vinci tenía un modelo cerebral en D. ¿Se dan cuenta que a veces crecemos pensando cosas de nosotros mismos, ¿sí? Y entendiendo que somos una cosa, pensando que nos valoran por cómo somos en la escuela y demás, y en realidad nuestras capacidades, todas nuestras capacidades valen, no hay ninguna que valga más que otra, ¿sí? Y podemos, ¿quién no ha visto por ahí el compañito que es el inteligente de la escuela y el capo, después fracasar en un montón de cosas en su vida, y a otro que por ahí no le iba tan bien, triunfar en la vida, ¿sí? Entonces es importante conocer nuestras capacidades porque necesitamos reivindicar nuestras capacidades y entender que no hay ninguna que valga más que otra, que para Dios no hay una más importante que otra, que si tu modelo mental era este y toda la vida te dijeron que eras un vago, que eras un volador, que estabas en la luna y que eras un irresponsable, ¿sí? Tenés muchísimo potencial estando ahí arriba, estando acá, estando allá, estando en cualquiera de los 4 cuadrantes, teniendo tu fortaleza en cualquiera de los 4 cuadrantes, tenés muchísimo potencial para dar. ¿Es posible, una pregunta, ¿no es posible atenuar algunas de estas debilidades que leímos? Cuando leíamos las fortalezas estábamos todos contentos, cuando leíamos las debilidades ninguna era linda. ¿Es posible atenuar estas debilidades desarrollando otras capacidades? ¿A ustedes qué les parece? Es posible. ¿De qué manera? En realidad, si estamos de este lado, tenemos que pensar para avanzar sobre otras cosas, precisamente en nuestras debilidades. Si estamos de este lado, seguramente la parte interpersonal, la parte que tiene que ver con las relaciones, no es nuestro fuerte. Entonces, el hecho de prestar atención a cómo funcionan otras personas, prestar atención en la manera en la que hablamos, a esto nos ayuda mucho el Espíritu Santo, nosotros como hijos de Dios. Puedo estar allá arriba y ser frío, seco, irónico, todo lo que dijimos, ¿sí? Pero a medida que dejamos al Espíritu Santo actuar en nuestra vida, nos vamos dando cuenta de que no podemos decir las cosas como nos parece, de que tenemos que pensar en el otro, de que tenemos que pensar de qué manera el otro recibe las cosas que nosotros decimos, y por amor al otro, ese amor que solo Dios nos puede dar, vamos desarrollando capacidades en este cuadrante. Si al revés, si estamos de este lado, si estamos entre un pensamiento más C y D, tengo una gran debilidad, que es que se me ocurren un montón de cosas pero no sé cómo llevarlas a cabo, que no tengo facilidad para bajar a la realidad, que vivo más en este limbo idealista soñador, que es buenísimo porque tiene un montón de cosas positivas, pero lo negativo que tiene es que tengo poco pragmatismo, no sé cómo llevar a la realidad esas ideas que tengo, esos sueños que tengo. Me cuesta porque soy desorganizado, me cuesta porque soy desordenado en mi manera de pensar a veces, y necesito adquirir capacidades, por ejemplo, de B, ¿sí? La capacidad del organizador, la capacidad del que planifica, la capacidad del que se ordena, ¿sí? ¿Y de qué manera podemos adquirir estas capacidades? Y empezando por pequeñas cosas, ya que lo mencionó Agustín, tendiendo la cama, arreglando el cajón de los calzoncillos, de las medias, de las bombachas, por ejemplo, puede ser una buena manera, ¿sí?, de empezar, porque ¿qué pasa? El orden no es soy ordenado como lo que hoy hablábamos de la excelencia, soy excelente en una cosa y soy mediocre en otra, soy ordenado para algunas cosas y soy un desastre y dejo todo tirado para la otra.
a veces el ordenar nuestro hábitat, nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de vida, tiene que ver con poder tener un pensamiento ordenado, ¿sí? Con adquirir hábitos que hasta ahora no tengo, adquirir el hábito de tener una agenda, de tener un cuaderno, un lugar donde escribo, un lugar donde planifico, un lugar donde ordeno mis tiempos, ¿sí? Si soy desordenado, voy a ser desordenado con mis tiempos también. Si soy desordenado con mi tiempo, estoy perdiendo muchísimo potencial. Tengo una vía de escape ahí para mi potencial. ¿Por qué? Porque soy desordenado, porque pierdo el tiempo en cosas que no tengo que perder el tiempo, porque no le dedico el tiempo a lo que sí se lo tengo que dedicar. Si estoy de este lado, puedo decir, y bueno, ¿pero qué me falta? Me falta creatividad. ¿A ustedes les parece que la creatividad es algo que se puede desarrollar? ¿Son creativos? A veces sí, a veces no. Son creativos, todos somos creativos. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y alguien puede poner en duda que Dios es un Dios creativo? Entonces, sin duda todos tenemos creatividad. Ahora, podemos evaluar y pensar en qué manera pensamos, ¿sí? Para poder entender de qué manera potenciar esa creatividad en nosotros. Hay, por ejemplo, dos cosas claves en las que podemos pensar cuando pensamos, creemos que estamos pensando creativamente. Por ejemplo, tengo una alacena y una heladera llena de cosas, ¿sí? Digo, ¿qué cenamos esta noche? Y no sé, se me ocurre, fideo con tuco, fideo con manteca, fideo con fileto, fideo con boloñesa, fideo con verdura, fideo con carne, fideo con crema, fideos con brócoli. ¿Se me ocurrieron un montón de ideas? Sí, se me ocurrieron un montón de ideas. Tuve fluidez en mis ideas, ¿sí? Se me ocurrieron un montón de cosas. Ahora, Mariano se ríe, ¿por qué? Y fideo nomás, ese. Estoy casado de fideo. Me dice. Creatividad en la salsa, pero no en Creatividad en la salsa, es buenísimo. Bueno, tuve fluidez en mis ideas. Se me ocurrieron un montón de ideas, pero ¿qué pasaba? Todas tenían que ver con lo mismo. Como dice Nico, eran todos fideos. O sea, no me venga con el verso, eran todos fideos. Ahora, ¿habría alguna diferencia si yo digo fideos con manteca, carne con ensalada, pollo con papas, milanesas con puré? ¿Sí? ¿Vamos mejorando? ¿Sí? ¿Qué le agregué a la fluidez? Le agregué otro concepto que se llama flexibilidad. Entonces, fíjense que cuando pensamos en algo y decimos, quiero desarrollar mi creatividad, tendríamos que pensar en esos dos parámetros, por ejemplo, y decir, bueno, realmente yo me creo una persona creativa, se me ocurren un montón de cosas. Ahora, tengo fluidez, se me ocurren un montón de... ¿Tengo flexibilidad? ¿O todo lo que estoy pensando y todas las ideas que estoy tirando tienen que ver con lo mismo? Tienen que ver, es la misma idea anterior disfrazada como de otra cosa. ¿Me explico lo que digo? Entonces, esa es una cosa, por ejemplo, en la que podemos reflexionar, ¿sí? Cuando queremos practicar la creatividad y pensar. Por ejemplo, otra cosa que nos sirve muchísimo es la lectura. ¿Quiénes leen? Esperen. ¿Quiénes leen? Y no estoy hablando ni de la Biblia ni de los textos de la facultad. ¿Quiénes leen por placer? ¿Quiénes agarran un libro, una novela, un clásico y leen? Buenísimo. ¿Cuántos libros leen? ¿1, 2 al año? ¿3? 4? Un libro al año para ver luego, sí. Un libro al mes. Uno al mes. ¿Estamos hablando de cosas que no son de la facultad, ni la Biblia, ni el libro de iglesia? ¿Leen un libro al mes? Un aplauso. Muy bien. Bueno, algunos leerán un libro al mes y otros leerán menos, pero no, buenísimo. Chicos, la lectura abre la cabeza muchísimo, nos ayuda no solo a poder abrir la cabeza y pensar de otra manera, nos ayuda a poder expresarnos, a poder hablar, a saber escribir, a saber dialogar, ¿sí? A tener una mayor cantidad de léxico, a la cultura. Algo que es buenísimo es viajar, por ejemplo. Viajar te abre la cabeza completamente. A veces no tenemos la posibilidad de andar viajando por el mundo. Nos encantaría, a mí me encantaría, pero a veces no se puede. Pero el leer libros que vienen de otras culturas, de otros lugares, nos ayuda a ver
a encontrar otros enfoques, ¿sí? de la vida, de las cosas, de los problemas, de la política, de todo, que nos ayuda a abrir la cabeza y nos ayuda también eso a desarrollar nuestra creatividad y a empezar a mirar las cosas desde otra perspectiva. ¿Se entiende hasta acá? Bueno. Como conclusión, ¿se cree que hay...? Porque ¿a quién no le gustaría? A mí me encantaría hacer este cuadradito, diría. Y decir, soy el equilibrio perfecto entre los 4 cuadrantes. Pero solo el 3% de las personas tienen se cree que tienen este modelo mental. No es tan fácil. Ahora, cuando pensamos... y yo trataba de pensar, ¿no?, en qué, por ejemplo, qué personaje bíblico nos podía ilustrar esto de la excelencia, esto de el desarrollo del potencial. Y saben, se me venían 2 a la cabeza, 2 que son mis favoritos y que siempre se me vienen esos 2 para un montón de cosas, son muy versátiles. Uno es José y el otro es Nehemías. Y los animo a que puedan estar releyendo esas historias, porque van a encontrar un montón de estas cosas y van a ver personas que aún en situaciones límite, en situaciones poco favorables, cuando uno habla del potencial, yo siempre pienso, y me acuerdo cuando estudiaba en la facultad, vieron que Pau dijo, soy licenciada en Administración Agraria, así que yo estudié vacas, estudié de todo, y me acuerdo cuando hablábamos del potencial genético, ¿no? Y decíamos, bueno, si el animal no crece en las condiciones ambientales, de alimentación, y qué sé yo, y pasa lo mismo con las personas. Un niño que no crece con la alimentación que necesita crecer, un niño que no crece en el ambiente de amor y afecto que necesita, que no tiene un techo, que no tiene ropa, que pasa frío, etcétera, etcétera, va a ser un niño que no va a poder expresar su potencial genético. Sin embargo, con las capacidades a nivel de esto, ¿no? de lo intelectual que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, vemos que el patrón que se ve es diferente. Yo miro la vida de José y veo a un José en la cárcel, en una situación espantosa, que expresaba su potencial, ¿sí? Y saben de lo que les hablo, han leído la historia de José, si no la han leído, léanla. José pasó por situaciones horrendas, lo metieron en un pozo, lo vendieron los hermanos, no lo querían, no se lo bancaba nadie, estuvo más o menos bien ubicado, vendido como esclavo, pero como esclavo lo pusieron como administrador de todos los bienes de la casa de Potifar, después lo tiraron en la cárcel, después en la cárcel de nuevo lo ponían como administrador y el tipo era una expresión de potencial continuo aún en las situaciones más adversas, ¿sí? Entonces podemos ver en él, y después terminó siendo la mano derecha o el segundo de Faraón y administrando todo un país con un llamado ahí casi político. Desde la vida de Nehemías vemos lo mismo, era el copero de un rey, tuvo una idea y tuvo, Nehemías, no sé, no lo dice nadie, lo digo yo, tenía mucho de esto, mucho de B, era un gran organizador, sí, pero tenía un gran equilibrio también en su vida espiritual. Nosotros vemos un Nehemías doblando rodillas y orando, pero vemos un Nehemías con una hoja y un papel planificando, ¿sí? Pensando en los problemas que se le podían venir, pensando en las situaciones adversas con las que se podía encontrar, pensando en lo que iba a necesitar, trazando una estrategia. Vemos un Nehemías después liderando, con un potencial de liderazgo enorme. Son historias hermosísimas que yo los animo a que las lean, porque van a encontrar un montón de estas cosas acá y vamos a aprender acerca también de lo que se trata, liderar y vivir una vida de excelencia. Y cuando pensaba en esto encontraba en una parte características que tiene un hijo de Dios que vive una vida de excelencia. Y dice que es fiel a Dios, que se esmera en cada detalle, que termina lo que empieza, que planifica las cosas antes de hacerlas, que sabe prever las situaciones conflictivas y se adelanta para evitarlas, aprende de otras personas que son excelentes en lo que hacen, es confiable y leal, no pierde el tiempo en cosas vanas, usa los mejores materiales a los que pueda acceder, sabe expresarse con claridad y con un vocabulario adecuado, es esforzado, diligente y perseverante, no anda en chismes ni denigra a sus semejantes. Es unas cuantas cosas, ¿no? Pero lo que podemos ver acá, si volviéramos a leer esto con detenimiento, es equilibrio, ¿sí? Es equilibrio de capacidades que vienen de los cuatro modelos mentales. Y es importante eso, que
que entendamos que el conocer y que el conocimiento y que la base del conocimiento de nuestro potencial tiene que ver con esto, con potenciar, valga la redundancia, aquellas cosas que son nuestras fortalezas, ¿sí? Y afirmarnos en esas cosas y tratar de ir adquiriendo otras capacidades que no es ni más ni menos que atenuar las propias debilidades, ¿sí? que hay en nosotros. El enemigo, dice la Biblia, que vino a matar, robar y destruir. Y saben, lo primero que quiere destruir en cada uno de nosotros es nuestro potencial. ¿Y por qué quiere destruir nuestro potencial? Porque Él sabe lo que cada uno de nosotros podemos hacer, porque Él sabe perfectamente cuál es nuestro llamado. Nuestro llamado es ser reyes, ¿sí? Y eso no lo podemos hacer si no vivimos una vida de excelencia, si no vivimos una vida explotando y explorando el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo destruye nuestro potencial? Y así, en gran parte, trabajando en nosotros y en nuestras vidas desde muy chiquitos, poniéndonos clichés, haciéndonos creer que no podemos, diciéndonos que tenemos una mente mediocre, diciéndonos que nuestras capacidades no son tan buenas como las de otros, ¿sí? De esa manera Él va calando, ¿sí? Pero este pastor que hoy mencionaba, Miles Monroe, dice que dentro nuestro, todos los días, cada día se libra una batalla entre dos destructores, uno que quiere destruir nuestro potencial y nuestra vida, y otro, que es Jesucristo, que vino a destruir las obras del diablo, ¿sí? Y entre esos dos destructores se libra una batalla cada día, uno que viene y me quiere poner una tapa y me dice que no puedo, y el otro que viene y me quiere sacar la tapa y me dice, vos podés ser todo lo que pienses. Proverbios dice, ¿cuál es su pensamiento íntimo en su corazón? Tal es Él. Lo que nosotros pensamos que somos, eso somos. Lo que nosotros, por eso es tan importante entender la importancia, valga la redundancia, que tiene el renovar nuestra mente, como dice la palabra de Dios cada día. Renovar nuestra mente es lo que nos ayuda a levantarnos, ¿sí? de esas cosas viejas, de esas cosas que tal vez nos hayan dicho, de esas cosas que nos hayan inculcado, sea quien sea el sistema educativo, sean nuestros padres, sin querer y sin darse cuenta, sean nuestros amigos, o seamos nosotros mismos, o el enemigo que puso ideas erradas en nosotros, ¿sí? Pero independientemente de lo que el enemigo haya querido hacer con tu potencial, tenés que saber y conocer cuál es el potencial que hay en vos, saber y conocer que cualquiera sean tus capacidades son valiosas en manos de Dios, y que cualquiera que sean tus debilidades, vos podés con ellas, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece en nuestra debilidad, nos fortalece en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de relacionarnos con los demás, si no es la mejor, en nuestra manera de planificar, si tengo muchas ideas pero no sé cómo llevarlas, ¿sí? A cabo. Y eso es lo que Dios vino a hacer con cada uno de nosotros. Y es importante entender también el equilibrio. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Saben? El equilibrio es algo que tiene mucho que ver con la excelencia. Y entender que la capacidad, como decía el apóstol Pablo, no es que yo sea competente por mí mismo, nuestra capacidad proviene de Dios. ¿Y cuándo viene la confusión? Pues si yo preguntara acá cuáles son las capacidades que tienen ustedes, estarían todas, nadie levantaría la mano y diría yo soy bueno en esto. ¿Sí? Nos cuesta reconocer, porque no sé, porque nos da como que es algo nuestro la capacidad. Y la capacidad no son ni más ni menos que dones, que gracia que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Para que podamos llevar a cabo este propósito, que es el propósito de reinar, que es el propósito de ser excelentes en todo lo que Él nos ha dado, en los lugares donde nos ha puesto, para que podamos ser ese canal, ¿sí? que bendice la vida de otras personas y que hace crecer la vida de otras personas. Amén.